Módulo 8. La sensibilidad esencial en la psicología transpersonal. Expresiones de lo sutil. Luego de haber recorrido juntos este camino sobre distintos matices de nuestra expresión sensible, quisiera culminar este seminario abordando aquellos aspectos de lo emocional más sutiles, que podrían corresponder al influjo de la esencia del ser humano, es decir, a aquello que está más allá de la personalidad y del ego, el verdadero núcleo de su identidad, la porción del todo que encarnamos. Al hablar de lo sutil, no estoy refiriéndome a lo paranormal, como a veces se vinculan erróneamente ambas expresiones. Tampoco a supuestas energías invisibles que debamos aprender a generar, manipular o canalizar. Quisiera incluir una mirada estrictamente psicológica sobre las expresiones sensibles que nacen de nuestra esencia, y de las cuales es indispensable tener clara noción para no confundirlas con otro tipo de sentires, ni considerarlas bajo una mirada patologizante, como tantas veces sucede desde enfoques no transpersonales. Es este un tema sumamente delicado. ¿Por qué? Porque no siempre es fácil discernir la imaginación respecto de lo sutil, lo que el ego quisiera sentir cuando se empieza un camino de autoexploración. Sin embargo, ese mismo discernimiento afila la herramienta, que necesitamos aprender a utilizar si nos comprometemos con comprender la vida. La sensibilidad esencial y el ego. Las manifestaciones de nuestra sensibilidad esencial tienen sus propias leyes. No se pueden producir a voluntad, no se puede decidir sobre ellas, no se las puede controlar ni decretar. Como dice el Antiguo Testamento, el Espíritu sopla cuando y donde quiere. Un sostenido trabajo interno para acrecentar la conciencia de sí puede preparar el terreno para que se manifieste esa esencialidad. Algo así como volver el ego poroso, para que eso atemporal pueda filtrarse hacia la superficie. A esto se le llama, desde siempre, crear un estado de disponibilidad. Sin embargo, el arte del trabajo sobre sí mismo incluye como principio fundamental encontrar el punto desde donde ser perseverante en el intento, mas sin buscar experiencias sutiles, trabajar sin ir detrás del resultado. ¿Por qué? Porque el que desea esas experiencias es el ego, nuestro sistema psíquico más básico, tal como puede desear poseer un nuevo automóvil o tener un cargo de mayor jerarquía en su trabajo. Pero, ¿desde qué otro lugar trabajar sobre sí, si no es buscando el resultado, a lo cual estamos tan habituados los occidentales? La disponibilidad se parece más a tener una casa en orden, pulcra y bella, para vivir en ella tan dignamente como sea posible, atentos a que podría visitarnos un huésped honorable, nuestro propio ser. Esta es una de las más tradicionales metáforas que podremos encontrar también en los textos bíblicos. En ella se insta a velar, esto es, a estar alerta, a no estar dormidos. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Independientemente de toda religión, este texto del Evangelio de San Marcos es sumamente interesante en su carácter simbólico respecto de lo que estoy compartiendo. El Señor de la casa sería nuestra esencia, la porción de lo sagrado que habita en cada uno de nosotros. Los siervos representarían nuestros múltiples yoes, nuestras partes constitutivas. Internamente somos legión. El portero, que observa todo lo que entra y todo lo que sale de casa, ¿quién será? Claro, la conciencia testigo, el observador. Ese amo que se fue lejos está cerca, muy cerca. Solo hay que dejarle el espacio para que tenga una digna morada. Exploración vivencial. Antes de que sigamos adelante, te invito a mirar adentro tuyo para investigar si reconoces este fenómeno psicológico por el cual el ego,
Para afirmarse, necesita apropiarse de asuntos que pertenecen a una zona interna más sutil. Te comparto aquí una serie de pistas para que te sirvan de guía, de modo que puedas detectar este factor interno. Si lo detectas, ¿qué hacemos? No te des azotes ni te sientas despreciable, simplemente míralo. Hacete cargo de que es así. La autoobservación imparcial y constante es el único antídoto para que el ego no termine disfrazándose de nuestro propio ser, sentándose en un trono que nunca le perteneció. Y recordar que el ego es una instancia necesaria para evolucionar en nuestra vida. Sin construcción del ego no hay proceso de individuación. Procura captar cuándo estás ansioso por obtener un resultado en el trabajo, sobre vos mismo, que implica el sabor de sentirte más espiritual y con ello más importante. Observa cuándo se introduce en estos temas u otros afines o en ciertas técnicas simplemente movido por curiosidad. Aspecto instintivo del ego, que desde la parte del cerebro que compartimos con los demás animales, le gusta meter las narices en todo, y dentro de ese todo en lo esotérico, lo espiritual o lo pseudo-espiritual, sin poder discernir una cosa de la otra. Estate atento a cuando, habiendo tenido una verdadera experiencia sutil, valiosa para vos mismo, tu ego la dispersa, utilizándose para darse importancia. Esto no nos vuelve malos, simplemente es como dejar abierto un frasco de perfume valioso y que éste se evapore. Es más fácil darse cuenta de cuándo esto le sucede al otro. Todos hemos visto a alguien pavoneándose de algo que es mejor guardar para la intimidad más delicada. El punto es advertir cuándo nos sucede a nosotros mismos. Y una más. El ego no puede hacer ningún tipo de exhibición externa de poderes y aptitudes espirituales, pero sin embargo, generar en el silencio una autoimagen de virtuosismo que suele caracterizarse por una constante comparación descalificatoria de los demás. El ego hasta puede sentirse muy orgulloso de ser tan humilde. Si algo de esto te sucediese, y seguramente podrías engrosar la lista, pues son fenómenos psicológicos muy humanos, por favor, sé firme y compasivo con esta parte de vos. No dejes de observarla, pero no te autocastigues por ello. El ego es como un perrito que está junto a la mesa, esperando que caiga alguna migaja para poder comerla, pero si el humano se descuida, además le robará su porción del plato, el vaso de jugo y la servilleta. Lo principal es que no te autoengañes, pues en el camino interno este es el área en donde más tricuñuelas uno se hace a sí mismo. También es posible que encuentres estos rasgos y muchos más en quienes se erigen como maestros y padecen en verdad una inflación del ego. Cuidado, pueden lastimarnos mucho. Sobre esa otra sensibilidad. ¿Recordás cuando hablábamos de que la psicología se fundamentó originalmente en el estudio del psiquismo enfermo? La psicosis y las neurosis fueron el campo en relación al cual se trazaron los dogmas teóricos de sus inicios, faltando en ello los pilares indispensables que respondieran a una psicología de la salud y no de la enfermedad. Pasaría mucho tiempo hasta que se diera ese paso, con los albores del humanismo, allá por 1960. Cuando ingresó en la historia la psicología transpersonal, fue aún más allá. Abarcó en su terreno de estudio los estados místicos y la sensibilidad sutil, en sus múltiples expresiones, buscando provocar de distintos modos estados no ordinarios de conciencia, y estudiando también a aquellos individuos que los experimentaban en forma espontánea o como fruto de un arduo trabajo sobre sí mismos, particularmente monjes practicantes de muy diversas disciplinas. No es que hasta entonces no se supiera de la existencia de esos estados, sino que simplemente se los catalogaba midiéndolos con una vara patologizante, considerándolos como estados disfuncionales, o al menos como la simple sublimación de un instinto, con una regresión al servicio del ego. Desde un enfoque más abarcativo, no podemos negar que ciertos trastornos mentales cursan con expresiones similares a la de los estados místicos, particularmente los paranoides o esquizoides.
Pero meter todo en la misma bolsa no es sino la expresión de un prosaico reduccionismo. Quien trabaja sobre sí, y mucho más, quien se dedica a la profesión psicoterapéutica, no puede ignorar que existen expresiones psicológicas del primer orden, patológicas, pero tampoco que las hay de la segunda categoría, señales de un psiquismo evolucionado. Pues de otro modo estaremos, por ejemplo, indicándole medicación o rotulando con el manual de trastornos mentales a quien necesitaría simplemente ser escuchado desde otro lugar y validarse a sí mismo la autenticidad de su sensibilidad sutil. En la práctica clínica, muchas veces para colmo, ambos rangos de la experiencia se dan en forma entremezclada, por lo cual es necesaria una verdadera pericia para hacer un diagnóstico diferencial y obrar en consecuencia. Actualmente es tan importante este área de investigación que cada vez más se está explorando desde las neurociencias cómo funciona el cerebro durante este tipo de experiencias y cómo se modifica en las personas que realizan prácticas meditativas y de autoobservación. De hecho, por ejemplo, en el Mind and Life Institute de Estados Unidos, una entidad sumamente reconocida, se hacen mediciones con monjes durante sus ejercicios para poder comprender de qué manera el fortalecimiento del observador cambia drásticamente los patrones de onda cerebral y la neuroquímica del individuo. Sin contar esos elementos de medición, sin embargo, la psicología de Oriente se centró fundamentalmente en la comprensión de esos estados y de cómo esas experiencias modifican positivamente el psiquismo cotidiano de la persona. Hoy las neurociencias corroboran mediante estudios por imagen lo que los monjes supieron por propia vivencia en la antigüedad. Ahora bien, es momento de que nos preguntemos, ¿de qué tipo de experiencias estamos hablando? ¿Cómo se manifiesta la sensibilidad esencial concretamente? Veamos algunas facetas de su naturaleza. Al describirlas, tengamos en cuenta que a cada expresión auténticamente esencial le corresponde un símil egoico, que se le parece, pero que es diferente en su fundamento, como se le parece el enamoramiento al verdadero amor, siendo que su naturaleza es sumamente distinta. Un sincero y constante trabajo interno desarrollará la pericia necesaria para poder distinguir uno del otro, en sí mismo y en el acompañamiento de pacientes en el caso de quien ejerza la práctica clínica. Recordemos que todas estas expresiones sensibles tienen su raíz en nuestra esencia, más allá de los condicionamientos de la personalidad. El mundo es visto con los ojos de nuestro ser, y por ende, esa percepción responde a leyes distintas de las que rigen en la percepción cuando aún las raíces están en los intereses egoicos. Quizás al abordar cada una de ellas, sin que ésta sea una lista exhaustiva, pueda usted reconocerlas dentro de usted mismo, ya sea como algo que alguna vez vivió, o bien como algo actual cuya comprensión plena aún no le fue posible abarcar. O tal vez estas descripciones te sean oportunas en el futuro, ante vivencias que aún no te fueran dadas, pero que en algún momento se manifestarán en tu psiquismo con toda su presencia. La añoranza del origen. Quiero distinguir especialmente esta manifestación de la sensibilidad esencial, se expresa como una nostalgia, una melancolía que no responde a nada de este mundo. ¿Cómo es esto? Veámoslo juntos. Recordemos que desde esta mirada de la psicología enunciamos que nuestra esencia se envasa en un cuerpo físico para vivir la experiencia de un ser humano, una porción del todo, convertida transitoriamente en una parte. Al envasarse en un cuerpo e ir invistiéndose de una personalidad, memoria, se va produciendo un paulatino olvido de sí. El existente se identifica con sus condicionamientos y queda desconectado de su verdadera identidad esencial. Esa porción de lo sagrado queda reprimida y en muchísimos individuos relegada por largo tiempo o aún para toda la vida. Como hemos visto, las sucesivas crisis vitales podrán ser oportunidades de reconectar con esa identidad, aunque no siempre sean aprovechadas para ello. Sin embargo, en algunas personas esa represión no es totalmente eficaz. Es como si se hubiera conservado, afortunadamente, una fisura por donde la esencia reclama salir a la luz. Ese individuo se sentirá llamado a desenterrar el tesoro, y quiera o no, ese reclamo le acompañará, más lúcidamente o con menor conciencia.
De hecho, en la filosofía perenne, a ese impulso actualizante se le llama así, el llamado. Y desoírlo puede ser sumamente perturbador, aunque algunas personas parecen lograrlo, desarrollando para ello una vida totalmente externa o mediocre. Podríamos decir que la añoranza del origen responde a una nostalgia de la esencia que anhela reintegrarse al todo y suspender ese estado de vivencia como de separatividad. Es común que aparezca como difuso en su objeto, indeterminada, sobre todo en quien desconoce la posibilidad de este fenómeno. Se añora no se sabe qué, y muchas veces se confunde esa añoranza como nostalgia del pasado, sobre todo de la niñez. Sin embargo, no es raro que inclusive sean los niños quienes experimentan este tipo de añoranza, aunque generalmente no lo puedan expresar en palabras. Podría decirse que les cuesta encarnar. Les compartiré al respecto un breve texto de un libro escrito por un niño a los 10 años de edad, ayudado en algunos capítulos por los recuerdos de sus padres. Es un relato muy ilustrativo de lo que deseo expresarle. El padre está caminando junto al niño, entonces de 6 años, y como lo ve triste, le pregunta por qué lo está. Él dice que se siente solo, a lo cual el papá responde que no lo está, que tiene a sus papás y a su hermano que le aman, y el niño responde: «No entendés, nadie entiende. No me siento solo de humanos, me siento solo de Dios. No se puede comparar. A esta hora, cuando el sol se va y todavía no se ven las estrellas ni la luna, extraño a Dios». En algunas personas adultas, la añoranza del origen cobra la forma de un melancólico anhelo de morir, percibiendo la muerte como el único medio de retornar a la fusión primigenia. Muy claramente lo expresaba en sus versos místicos Santa Teresa de Ávila. ¡Ay, qué larga esta vida! ¡Qué duros esos destierros, esta cárcel, estos hierros en el que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. Similares versos ha escrito San Juan de la Cruz en 1542 a 1591, comparándose a un pez que sacado del agua se siente morir y finalmente le salva la muerte. A quien nunca lo ha vivido, esto puede parecerle lejano, ajeno. Sin embargo, tal vez no sea eso lo que le pase a usted en este momento, ¿o sí? En el trabajo interno o en la labor terapéutica, desde este enfoque es indispensable comprender que alguien pueda desear la muerte, porque paradójicamente lo que anhela es vivir, así, con mayúsculas, vivir desde su esencia. El punto central para retornar esta situación interna inteligentemente será aprender de qué manera retornar a la fuente, pero sin prescindir del cuerpo, pues la muerte no es el camino. En este caso es como volver al umbral de salida. Este mismo niño le planteó a un lama, que estuve de visita en Buenos Aires: «Quiero saber cómo llegar a Dios, pero sin morirme». De hecho, desde esta mirada sabemos que es imposible quitarse la vida. Lo único que puede quitarse es el cuerpo, y fue muy trabajoso conseguirlo. De modo que la añoranza del origen, una vez detectada, debe trabajarse haciendo foco en los siguientes aspectos fundamentales. Tomando conciencia de que no se trata de una patología, aunque a veces pueda asociarse a trastornos depresivos, en sí mismo no lo es. Junto con ello, advertir que es un indicativo de una sensibilidad esencial abierta, que necesita ser aprovechada, cultivada. El aprovechamiento de esta condición sensible puede ajustarse cuando el individuo acepta la vida tal como es y la asume como un privilegio, como se dice en el budismo. Se aprecia la preciosidad de la vida humana. En ese sentido, quizá lo que necesitamos sea morir a una vida que no es la que sentimos que debemos vivir y generar las circunstancias apropiadas para que nuestra estadía en la tierra sea interesante, fructífera para nosotros y para los demás. En una persona que experimenta este tipo de añoranza, es sumamente importante buscar referentes que puedan comprender de qué se trata, ya sea porque están en condiciones de respetar ese sentir o porque ellos mismos lo hayan vivenciado. Podría decirse que la sabiduría antigua despliega un sinnúmero de indicios para ayudar al individuo a que experimente esa añoranza conscientemente, y el único consuelo real que esa añoranza necesita
es contactar con lo sagrado de sí mismo, pues en realidad lo que extrañamos es volver a conectarnos plenamente con la propia esencia, como porción del todo. Quien se reconecta con su propia esencia puede aprender y encontrar gozo en la experiencia humana y percibir su estadía de este planeta por un lado como una aventura y por otro como un bello deber. El privilegio que le fue dado es similar al que se le confiere a un diplomático destinado a un lejano país. La fidelidad a su patria consistirá en hacer su trabajo tan bien como pueda, representar dignamente a su país de origen y aprender todo lo posible de su estadía en cualquier nación donde haya sido destinado, para llevar ese conocimiento de vuelta a casa. Una propuesta. Este tema, por mi temperamento y mi historia de vida, me es sumamente preciado. Conozco desde adentro cómo se siente esa añoranza y cómo también puede volverse un verdadero veneno que vuelve invivible la cotidianidad. Sentirse, más que como un diplomático, como un prisionero en un campo de concentración, no dignifica el modo en que uno decida vivir. ¿Hay algo que uno puede hacer al respecto? El proceso sano de la elaboración de este sentir conducirá hacia un momento en el cual podría decirse uno se reconcilia con la vida, aceptando plenamente estar aquí. Sin embargo, ese no es el punto más profundo. Lo más hondo será la instancia por la cual uno ya no se ubica en términos de reconciliación, sino de apreciación existencial, que implica un agradecimiento, no solo por estar vivo, sino por contar con la gracia de tener una vida donde el conocimiento le sea accesible. En la psicología del budismo se referencia que son muy pocas las vidas que pueden contar con el don de hallar recursos que nos acompañen a comprender. Por ende, cuando nos es dada una vida con ese don, la actitud radical debiera ser de humilde y genuina gratitud. Sin embargo, quisiera volver al primer punto, el pasaje por una instancia de reconciliación con la vida. Si hablamos de reconciliación, y es bien válido el término, es porque previa a ella hay una pelea. Se está forcejeando rebeldemente contra el hecho de haber nacido. Y esto implica, solapadamente o no tanto, un mecanismo de victimización. Reconocer ese mecanismo de frente, hacerse cargo de que se vive desde ese lugar, es el único medio para romper el hechizo. ¿A qué me estoy refiriendo? A que en este complejo sistema interno, la persona puede caer en rollos mentales que tienen como eje expresiones tales como «soy demasiado sensible para este mundo», «la vida es demasiado vulgar para mí», «la vida que la mayor parte de la gente vive no tiene sentido, por lo tanto, no tiene sentido para mí estar en esta vida». Nadie piensa ni siente como yo en este mundo tan superficial. Esos enunciados que uno se dice a sí mismo solo consiguen mantenernos al margen de la vida. Y a quien le fue dada una sensibilidad tal como para no haber olvidado lo esencial, le corresponde la responsabilidad de construir con ese don una vida provechosa para sí mismo y para los demás. Si algo de esto tiene que ver con vos, te invito a que lo veas de frente, sin evitarlo, pues te ayudará a reposicionarte ante tu propia identidad y respecto del modo en que encaras tu vida. Y así como vos tenés esa sensibilidad para el dolor y el sentimiento de vacío que implica estar separado de la fuente, puede especializarte en acentuar el gozo de disfrutar el milagro de lo creado. Te deseo suerte en esta tarea. Las experiencias cumbre. Ya le hemos presentado antes a Abraham Maslow, uno de los fundadores de la psicología humanista y transpersonal. Entre tantos aportes valiosos que Maslow hiciera, queremos destacar aquí, al hablar de la sensibilidad esencial, su descripción de lo que él llamó experiencias cumbre. Pero esta vez, en lugar de abordar primero los conceptos y luego invitarlo en la práctica, lo haré a la inversa. Exploración personal. Cuando Maslow presentó académicamente su concepto de experiencias cumbre, se basó en el estudio de 270 individuos a quienes les dio ciertas pautas para investigar este tema en sus propias vidas. Para ello, les presentó un planteo, en algunos casos verbalmente y en otros por escrito, que queremos transcribirle textualmente, como si fuera usted mismo parte de esa encuesta, para que realice la misma autoexploración. Aquí va.
Desearía que pensaras por un momento en la experiencia o experiencias más maravillosas de tu vida. Los instantes de felicidad, los momentos de éxtasis, los momentos de rapto, originados quizás por el amor, o por la audición de un fragmento musical, o por el impacto repentino de un libro o una pintura, o por algún momento de intensa creatividad. Haz en primer lugar una relación de todos ellos. Intenta luego explicarme cómo te sientes en estos momentos críticos, la diferencia entre estos sentimientos y los normales en ti, lo diferente que eres como persona, bajo algunos aspectos, durante estos instantes en particular. Se incluirán en esta lista otros momentos en los cuales este tipo de experiencias pueden darse, tales como estar en medio de la naturaleza, el acompañar a alguien en el momento de la muerte, el dar a luz o presenciar un alumbramiento, la comunión amorosa con otra persona. La consigna implica enumerar las características de estos estados. ¿Qué se siente? ¿Cómo se percibe uno a sí mismo, a su pasado, a su presente, al mundo? Te sugiero hacer primero tu propia lista para luego compararla con los que describiré a continuación. Adelante. Lo que Maslow estudió desde la psicología, las tradiciones de Oriente, lo han tenido desde siempre muy en cuenta, llamándole a estos estados con diversos nombres: Satori en el Zen, Samadhi en el yoga, Fana en el sufismo, Moksha en el hinduismo. Como toda experiencia, también esta puede tener diversos grados de apertura e intensidad, desde una extrañeza sentida y lúcida, hasta el arrobamiento místico pleno, que no solamente es el propio de los santos, sino que, aunque raramente, cualquier individuo podría circunstancialmente llegar a vivir. También tradicionalmente se han aplicado distintos tipos de procedimientos para dar lugar a la generación de estos estados: meditación, ayunos, danzas, ejercicios respiratorios, cánticos, mantras. Una variada gama de recursos que, en Occidente, deben ser eventualmente implementados con mucha prudencia y con la guía de alguien que tenga pleno conocimiento de ellos, situación muy poco frecuente. Veamos ahora las características que se destacan en este tipo de experiencias. Es interesante señalar que Maslow también llamó a estos estados experiencias de identidad aguda. ¿Por qué? Porque la sensibilidad y la conciencia se abren de un modo tan peculiar que el individuo se siente muy presente, entero, como recortado del entorno y a la vez integrado a él. Son experiencias difícilmente olvidables, y esta característica de la identidad aguda podría ser puesta en palabras, al menos en su inicio, más o menos así: qué extraño, yo y aquí. Este tipo de vivencias no solo son importantes durante su decurso, sino que pueden dejar huellas profundas en la estructura de quien las vivencia, en los tiempos subsiguientes a ella, o inclusive para siempre. Lo que fue un cambio funcional, o sea, en el funcionamiento de nuestro psiquismo, puede volverse un cambio estructural, afectando los cimientos mismos de nuestra identidad. Es como si un recipiente, habiendo contenido algo que rebalsa su dimensión, quedase, luego de contenerlo, agrandado en su capacidad. Puntualicemos esas características principales, no solo para que usted tenga estas nociones como información, sino para que pueda a través de ellas distinguir con más claridad en su propia vivencia, pasada, presente o futura, los principales rasgos distintivos de esta apertura sensible hacia lo transpersonal. Y si usted es terapeuta, también tendrá con ello algunos elementos para leer, en lo que sus pacientes le relatan los rastros de lo sutil asomando a la conciencia. Alteración de la noción temporal. La persona se siente ajena a la percepción habitual del tiempo. Puede que durante su experiencia vivencie el tiempo como detenido, o bien como tremendamente extenso, o al revés, como si un breve momento hubiese durado horas. Esa experiencia en relación al factor temporal puede teñir el ámbito físico en que nos encontramos, o a las personas con quienes nos estamos vinculando. Un lugar familiar puede que nos resulte sumamente extraño, como si recién lo hubiéramos conocido, o bien un sitio en el cual nunca hemos estado nos parece sumamente familiar, o como si hubiéramos estado allí desde hace mucho tiempo. Una persona con quien recién nos empezamos a relacionar nos puede resonar como alguien conocido de toda la vida.
Tengamos en cuenta que lo que está sucediendo es que nuestra esencia está impregnando en ese momento, y desde ella es que percibimos el tiempo lineal trastocado. Dado que lo esencial no pertenece al reino de la materia, se corresponde con lo atemporal, y por ello, el vivir desde allí modifica nuestra relación con el vector tiempo. Este tipo de vivencia puede modificar nuestra relación con el significado de la muerte y el temor que generalmente provoca. Cuando se toca dentro de sí lo que no pertenece al tiempo, se sabe. Sí, no es que se crea, sino que se sabe. Que cuando alguien muere no pierde la vida, solo pierde el cuerpo, que pertenece al reino de la materia. Lo que habitaba no tiene ninguna muerte que morir. Conciencia unitiva. Dado que nuestra esencia se reconoce como una porción del todo, en este tipo de experiencia puede ser que la persona sienta expandir su sentido de identidad, como si abarcara todo lo que existe, percibiéndose holísticamente. Hay una certeza sensible, transracional, no irracional, de que se es uno con el todo. Esta percepción de la unicidad puede modificar radicalmente el lugar en el que el individuo se posiciona para relacionarse con el mundo, no solo durante la experiencia en sí, sino después de ella. Si me reconozco uno con todo lo que existe, será natural que se despierte una sensibilidad compasiva. Si el otro sufre, es como si sufriera yo, pues el otro y yo somos lo mismo. Si me sé uno con la tierra, tendré espontáneamente una actitud ecológica. Sabré desde mi sangre que dañar la naturaleza es dañarme a mí mismo, a mi casa, que es la casa de todos. Si me reconozco uno con todo, puede que, más allá del intelecto, me sienta formar parte de la inteligencia de lo creado. Conocimiento directo. Es interesante observar aquí que el conocimiento, así, con mayúsculas, más que implicar un fenómeno de orden intelectual, conlleva una experiencia sensible que desde ya puede modificar altamente y hasta radicalmente la organización psicológica que el individuo haya tenido hasta entonces. En las vivencias de conciencia ampliada, la persona, más que pensar, ve, como decían los antiguos. Se ve a sí misma, a su historia y a la realidad circundante desde un punto de vista tan lúcido que puede percibir interrelaciones entre diversos hechos y factores que a la mente común podrían parecerle desconectados entre sí. Es como si alguien hubiera tenido colgado en su pared un gran tapiz, pero por ignorancia lo hubiese puesto con la parte de atrás hacia adelante. Seguramente vería un entrecruce inarmónico de coloridos hilos, sin lógica ni razón. Al percibir el verdadero diseño del tapiz, del otro lado, aparecería ante sus ojos un sentido armónico que hasta ese momento no había podido percibir. Maslow introdujo este concepto dentro de la psicología llamándole conocimiento del ser, un conocimiento inmanente, no aprendido, que más que incorporárselo necesita ser develado desde adentro. Otra metáfora que desde siempre ha ilustrado esta experiencia del ver es la de subir a un monte. Acostumbrados a vivir en el valle, la mente ordinaria, al comenzar a ver los paisajes de siempre, pero desde arriba, podríamos tener una visión panorámica de nuestro entorno habitual e interrelacionar lo que desde el llano no puede ser visto en perspectiva. Que la iglesia del pueblo está conectada por su fondo con la escuela, que hay más calles diagonales que las que creíamos, que hay muchos espacios verdes inteligentemente distribuidos. En la simbología de los antiguos textos sagrados, el valle suele representar la mente condicionada, llana, lineal, sin perspectiva, y el monte un estado interno elevado, desde donde puede haber otra visión de la realidad. Esta comprensión directa suele estar acompañada de una fuerte sensación de sentido, que trasciende la capacidad intelectual humana, y en este sentido hay un orden que puede producir pasmo, reverencia, asombro, salir de las sombras. La rebeldía que podemos sentir desde el no poder comprender el dolor, el caos, los sinsabores, las dificultades, puede trocarse en una serena aceptación no resignada, una confianza trascendente en que, aunque seamos pequeñas piezas en el gran juego de la creación, el tablero no es caprichoso y el juego tiene normas claras y precisas,
si bien desde nuestra limitación no podemos comprenderlas. ¿Puede este tipo de comprensión quedar como algo perdurable en el individuo? En la mayoría de las personas, esta clase de experiencia deja una huella indeleble, modificando su actitud ante la vida. Volvamos a lo simbólico para explicarnos. Sería como en el mito histórico del diluvio. Apocalípticamente las aguas crecieron, arrasando con todo. Período crítico que devasta en el individuo las estructuras preexistentes. Pero quien trabajó sobre sí mismo, reuniendo sus partes, integrándose, construyendo su arca interna, en vez de ser ahogado por las aguas, es justamente subido por ellas hacia un monte, en el caso del arca de Noé, el monte Ararat. Así, las experiencias que amplían nuestra conciencia, sea a través de lo grato o bien en virtud de los procesos críticos, pueden dejarnos en un lugar más elevado de nosotros mismos. Suele ser también que el conocimiento aprendido en estos momentos cumbre aparentemente se olvide. Volvemos al valle y puede ser que nos quede como una reminiscencia de haber comprendido, de haber percibido todo desde un punto de vista más holístico, más elevado. Sin embargo, a veces con dolor, no podemos volver a subirnos a ese monte por nosotros mismos. Desde el llano puede ser que lo anhelemos, pero que no podamos volver a subir por el solo hecho de quererlo. Quizás inclusive hasta nos parezca que eso que vivimos fue una fantasía, como un sueño, algo irreal. Siento que en verdad es mucho más real que lo que habitualmente llamamos realidad. ¿Por qué se da este fenómeno de desconexión con lo comprendido? Es como si eso vivenciado quedara encriptado en un recinto que no nos es accesible a voluntad. Esto sucede porque el conocimiento al cual se accede desde una experiencia cumbre es propio de un nivel de conciencia más elevado que el promedio de ese individuo en particular. Cuando vuelve a su promedio, es posible que las estructuras egoicas lo mantengan aparentemente desconectado de eso que comprendió o percibió. Este fenómeno se describe como estado dependiente, es decir, se trata de una comprensión que depende del estado en que se haya el experimentado. ¿Desaparece luego? No, queda disponible, pero en un nivel interno más cercano al inconsciente. Si la persona volviera a experimentar un estado de conciencia ampliada, eso que quedó atesorado volvería a aflorar con toda su nitidez. Mientras tanto, sin embargo, aunque no se esté en pleno contacto con los que esa experiencia haya permitido ver, su fragancia puede impregnar la vida de esa persona y ayudar a que se geste en lo profundo un paulatino proceso de transformación que le acerca a su propia esencia. Cuando uno ve, no necesita pensar, no necesita imaginar. Volviendo a los evangelios una vez más, y entendiéndolos siempre como tratados de psicología, se relata en ellos que un discípulo le pregunta a Jesús: «Dinos, Señor, ¿dónde moras?». Es claro que esta pregunta no refiere a una dirección terrestre donde pueda habitar. Ahora bien, el texto es impecable en la respuesta, pues no se trata de que les haya explicado. Habla, en cambio, de una experiencia que les invitó a vivir. Dice simple y claramente: «Y Él los llevó y ellos vieron». Einstein dijo: «La solución a un problema nunca está en el nivel en el que el problema fue planteado». El acrecentamiento de la conciencia de sí hace que cada asunto interno a resolver nos propulse hacia un escalón más arriba. Si no ascendemos hacia él, el asunto quedará irresuelto. Podemos hacer cambios horizontales, o sea, corrernos más a la izquierda o más a la derecha del mismo escalón. La verdadera resolución de nuestros conflictos internos no implica un cambio, sino una transformación. Y toda transformación genuina es un movimiento vertical, hacia arriba. La psicología de Occidente ha insistido en resolver los conflictos internos pensando, analizando. Es claro que pensar es una instancia necesaria para abordar lo que nos pasa, pero no es la única, ni es la que terminará de hacernos subir el escalón siguiente. Nos puede proporcionar una noción más o menos clara de cómo fue nuestra trayectoria por la escalera y de cómo está diseñado nuestro escalón actual, pero el intelecto no puede llevarnos hacia el escalón siguiente.
simplemente porque no sabe de él. No encuentra dentro de su mapa. Lo inferior no puede abarcar a lo superior. Ese escalón siguiente no está en el repertorio de nuestra memoria. En la psicología transpersonal se instrumentan diversos recursos para propiciar una exploración interna desde un lugar no intelectual, activando las funciones del hemisferio cerebral derecho, sensitivo, creativo, intuitivo, relacionado con los procesos del inconsciente. Meditación, visualización, hiperventilación, trabajos con el cuerpo, creatividad consciente. Es claro que el quedarse en el ámbito del pensamiento puede llevar a un real estancamiento en el proceso del autoconocimiento, en el cual la persona podría dar una conferencia explicando las características del escalón en la que se encuentra y de la escalera toda, pero seguirá varado en el mismo escalón. Una propuesta. ¿Es este un tema tan complejo y a la vez tan necesario de ser expresado y explorado en el ámbito de la psicología? ¿Cómo propiciar dentro de sí el contacto con esa sensibilidad más sutil que se manifiesta cuando nuestra conciencia se abre hacia los escalones de arriba? Sin pretender, por supuesto, dar aquí ninguna receta, quiero acercarte una práctica meditativa. Por decirlo de algún modo, se trata de aprender a crear espacio dentro de sí. Habitualmente, nuestra mente está sobrecargada de contenidos, obsesiones, asuntos pendientes, deseos que se mueven compulsivamente, partes internas en fricción. Más todo lo que deglutimos mentalmente desde el afuera, publicidad, programas de TV, música comercial, lectura insustancial. Cuando nuestra mente está tan abigarrada de contenidos, no hay lugar para la elaboración de lo verdaderamente importante. Eso que nos perturba, eso sobre lo cual estamos trabajando, eso que queremos superar. Cuando es enfocado por nuestra atención, se encuentra flotando entre cientos de otros contenidos. ¿Cómo verlo con claridad si es simplemente un contenido más dentro del caos de nuestra mente? El sonido de lo sutil se asemeja, en algún sentido, al de una suave caja musical. Nuestra mente suele parecerse al ruido de una fábrica metalúrgica. ¿Cómo podremos entonces llegar a escuchar ese delicado sonido? Es necesario crear instancias de ayuno mental, en las cuales podemos permanecer con nuestro mundo interno sin seguir atosigándolo de estímulos, lo que en el Raja Yoga se denomina pratyahara, es decir, retirar del mundo los sentidos. Eso es lo que en verdad significa hacer un retiro, lo cual no necesariamente tiene que acontecer en un monasterio. Retirar los sentidos significa generar la posibilidad de silencio, pero no un silencio de cementerio, sino un silencio vivo. Puede que sea 1 hora del día durante la semana, o varias horas durante un fin de semana, o días enteros en algún lugar tranquilo, preferentemente en medio de la naturaleza. La gran mayoría de la gente rellena esos momentos con todo el ruido posible, impidiendo la posibilidad de establecer intimidad consigo mismos. De hecho, puede verse gente en lugares bellos y silenciosos, llevando con su presencia el bullicio de la tecnología, periódicos o revistas y el griterío cotidiano. Nuestra esencialidad tiene generalmente un modo delicado de expresarse. Difícilmente pueda anidar en una conciencia atosigada de contenidos o estimulada hacia la vulgaridad distractiva. Rumi, el poeta sufí, decía contundentemente: silencio, pídele a Dios que te informe. Crear ese espacio de silencio tal vez modifique radicalmente nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Puede ser un tiempo en que nos dedicamos a la contemplación de la naturaleza o de nuestro entorno, a la labor creativa serena, a una tarea manual simple, a caminar sintiéndonos existir, o a quedarnos quietos observando nuestros contenidos internos. Por supuesto que esto no significa fomentar el aislamiento. Por el contrario, implicaría salir al mundo más despejado, más alerta, más alineado, con capacidad para comunicarnos desde otro lugar. Comúnmente, cuando uno dispone la realización de un retiro, ya se trate de un tiempo breve o prolongado, lo primero que sucede es que tomamos conciencia del increíble caos que habita en nuestro interior.
Es como si el volumen de nuestra mente se subiera y escucháramos un griterío dentro nuestro. No es en realidad que la instancia de retiro aumente ese caos, sino que lo pone en evidencia. Si se adopta la actitud correcta hacia ello, sin reprimir, sin inculparse, sin autoexigirse, al cabo de un tiempo la mente tiende a serenarse, como si se tratara de un remolino de agua dentro de un vaso, luego de revolverla. La paulatina suspensión del flujo de pensamientos ordinarios deja lugar a que emerjan estructuras psicológicas más profundas. Es en ese silencio que podemos entrenarnos en ejercer una observación penetrante, como traspasan los rayos de sol a la superficie del mar hacia lo profundo, cuando las olas están calmadas. Podemos bucear dentro de nosotros mismos, o mejor aún, mirarnos como desde afuera, tal como podríamos observar el movimiento de los peces desde un muelle en un lago de aguas límpidas. En ese silencio puede abrirse nuestra sensibilidad esencial, y es a través de él que nuestro inconsciente puede ayudarnos a subir algunos escalones para mirar nuestros asuntos internos desde otra perspectiva. Aprender a crear este espacio de silencio en la soledad, paradójicamente, puede prepararnos para conservarlo aún en medio de la acción, en cualquier parte, ante cualquier circunstancia. Te invito entonces a darte permiso de generar en tu vida momentos en los que puedas crear este espacio de silencio. Literalmente, parar la máquina. La excusa que solemos darnos es que estamos muy ocupados. Justamente, ese es el problema. Observa este detalle lingüístico. Estar ocupado es eso, estar ocupado, es decir, tener nuestro espacio interno no disponible, por estar repleto de contenidos. Date la oportunidad de desocupar tu mente, para devolverle a lo sutil el espacio que le corresponde. Generar un espacio en tu casa que te sea un lugar de silencio, aunque no solo se trate de una esquina con un almohadón. Sé que da temor, ansiedad, asomarse a un lugar de sí donde no preside el pensamiento. Pero es justamente el pensamiento, con su ruido y su limitación, quien crea dentro nuestro inseguridad. Cuando se toca lo más profundo, lo que no muere, ¿qué miedo se podrá tener? Quisiera compartirte un breve texto de Krishnamurti, alguien que, por propia experiencia, puede hablarnos de estos temas. El pensamiento siempre está tratando de encontrar algún lugar donde pueda residir. Residir en el sentido de adueñarse. Al ser fragmentario, lo que el pensamiento crea es la total inseguridad. Por lo tanto, la completa seguridad está en ser absolutamente nada, lo que implica no ser una cosa creada por el pensamiento. ¿Saben lo que significa ser nada? Significa nada de ambición, lo cual no implica que vegeten, nada de agresión, nada de resistencia, nada de barreras levantadas por las heridas psicológicas. La seguridad que ha creado el pensamiento es la no seguridad. Esta es una verdad absoluta. Resacralización del mundo. La vivencia de apertura sensible hacia lo transpersonal suele implicar una percepción de la realidad cargada de un sentimiento verdaderamente religioso, independientemente de quien lo vivencie se declare agnóstico o ateo. Mirar desde lo alto del monte produce reverencia, la clara noción de que detrás de todo lo que existe hay un misterio, insondable para el intelecto. Al asombrarse nuestra esencia a través de nuestros sentidos, todo lo que captamos se impregna de belleza, así, con mayúscula, sintiéndose esa belleza como una expresión natural de la verdad. Aún lo más simple puede parecernos transfigurado. Es como si se abrieran las puertas de otra percepción, o en el antiguo lenguaje alegórico, se cayeran los velos que impedían ver lo que siempre está. Esto puede ser por unos minutos, unas horas, unos días. Quedarse a vivir en ese estado se asemejaría mucho a lo que se conoce como iluminación. La mente vieja, condicionada por la memoria, cae como un velo y deja la magnificencia de lo creado, de lo cual nos sentimos formar parte, quizás como algo muy pequeñito dentro de esa magnificencia y a la vez único, valioso.
Así lo describen quienes han tenido experiencias místicas o estados de gracia, en mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad. Volvamos a escuchar a Krishnamurti, justamente lo que registrara en su diario personal respecto de una experiencia de este orden. Tan difícil en poner en palabras, por eso se le llama inefables, aquello que no se puede fablar, hablar. El cuarto se llenó con esa bendición. Lo que siguió entonces es casi imposible de registrar en palabras. Las palabras son cosas tan muertas, con un significado tan definitivamente establecido, y lo que ocurrió estaba más allá de todas las palabras y no puede ser descrito. Ello era el centro de toda creación, era una purificadora sinceridad que limpiaba el cerebro de todo pensamiento y sentimiento. Esa seriedad era como un relámpago que destruye y quema. Su profundidad no tenía medida. Ahí estaba inmutable, impenetrable, una solidez que era tan leve como los cielos. Estaba en los ojos, en la respiración. Estaba en los ojos y los ojos podían ver. Los ojos que veían, que miraban, eran totalmente diferentes de los ojos orgánicos, y sin embargo eran los mismos ojos. Solo existía el ver, los ojos que veían más allá del tiempo-espacio. Había una impenetrable dignidad y una paz que era la esencia de todo movimiento, de toda acción. Ahí estaba, imperecedero, innominable, lo desconocido. Ningún pensamiento podría jamás tocarlo. Era puro, incontaminado, y así siempre bello como la muerte. Todo esto pareció afectar el cerebro. Este no era como había sido antes. El pensamiento es algo tan trivial, necesario pero trivial. A causa de ello, la relación de sí mismo con su propio cerebro parece haber cambiado, tal como una terrible tormenta, como un destructivo terremoto da un curso nuevo a los ríos. Cambia el paisaje y cava profundamente la tierra. Así ello ha arrasado los contornos del pensamiento. Ha cambiado la forma del corazón. A modo de recapitulación. La vida emocional nos impone un trabajo ineludible sobre nosotros mismos. Más tarde o más temprano, el dolor, el miedo, el enojo, el advenimiento de la alegría o del amor, nos instan a que miremos en lo hondo de nuestro interior y busquemos cómo relacionarnos con los que sentimos de un modo lúcido e inteligente. ¿Te suenan familiares estas palabras? En la transcripción del primer párrafo del primer módulo de este seminario que hemos recorrido juntos, he procurado trazar un rumbo partiendo del entrenamiento de la atención plena, alerta a cualquier movimiento interno, pasando a descubrir luego la naturaleza de distintas emociones, para comprenderlas, amigarse con ellas. Y quise tomar como corolario de ese camino, grupalmente transitado, el tema de la sensibilidad esencial, tan precioso y tan delicado, y del cual, por supuesto, solo hemos apenas rozado sus bordes. El trabajo sobre sí mismo requiere fundamentalmente, tanto en los tiempos de bonanza como en las instancias críticas, una actitud de aprendizaje, aprender de sí mismo, de los demás, de las circunstancias. Cada uno de nosotros es un obrero de la gran construcción. En esa tarea nadie está solo. Es cierto, no es fácil encontrar con quienes compartir temas tan hondos que requieren para su comprensión de una aplicación concreta, comprometida, honesta y perseverante. Si deja que las respuestas sembradas en este tiempo penetren en su vida cotidiana, echan raíces, irán formando parte de tu propio ser. Como el alimento, pasa a formar parte de tu propio cuerpo. Y cuando te veas repetir un viejo error, una antigua actitud, algo que ya creías superado, por favor, no te desalientes, ni seas hostil con vos mismo. El camino es en espiral, e implica pasar una y otra vez por lugares similares, pero en cada vuelta con un poco más de amplitud, de conciencia. Ahora, antes de cerrar esta etapa juntos, por favor, en este mismo instante, disponete a acentuar tu lucidez tanto como te sea posible.
Enseguida, levanta un poco tu mirada y fíjala en el centro de la espiral que se muestra en la imagen. Mientras lo haces, permití que tu conciencia se expanda hasta abarcar, donde sea que estén, a tus compañeros de experiencia durante este seminario y a todos los hombres y mujeres que también en este mismo momento están trabajando para ser más conscientes y para generar entre todos un mundo mejor. ¿Podés sentirnos? ¿Podés sentirte parte de esa gran masa humana que persevera en la búsqueda? Si es así, no olvides esta sensación. La necesitarás cuando sientas soledad en el camino. Como todos los que caminamos, cada tanto, humanamente la sentimos. Y te dejo para que te acompañen estas palabras, también de Krishnamurti. Usted y el mundo no son dos entidades diferentes. Usted es el mundo, no como un ideal, sino de hecho. Como el mundo es usted mismo, al transformarse usted, produce una transformación en la sociedad. Un hombre no puede cambiar el mundo, pero ustedes y yo podemos cambiar el mundo juntos. Ustedes y yo podemos descubrir qué es la verdad, porque es la verdad la que disuelve los sufrimientos, las desdichas del mundo. Si en este camino recorrido juntos has encontrado afinidad con alguna persona o algún compañero, te sugerimos permanecer en contacto y así nutrirse recíprocamente. Hasta la próxima o hasta cada momento.